Continuamos con la segunda parte de esta unidad 6, en la que vamos a ver procedimientos con el sistema, con el entorno de TIA Portal para realizar programación estructurada. Cuando hablamos de programación estructurada hablamos de programas en los cuales no todo el código está en un único bloque, en una única parte, sino que ese código se distribuye en distintos bloques con diferentes motivaciones. Primero, hacer una estructura coherente, porque cada bloque o cada parte, cada función tiene un trabajo específico, y entonces se pretende que el código principal esté en el módulo principal, en el programa main, en este caso, y las funciones que se encargan de hacer cada una de las tareas estén distribuidas. Así el código que establece la estructura general del programa resulta más simple a la hora de evaluarlo. Y otra de las motivaciones de la estructuración de los programas es la reutilización de esos bloques o de esas funciones. Veremos también cómo efectivamente yo puedo hacer el programa de una función y luego reutilizarla en varias partes. No tiene que andar repitiendo el código. Eso un poco es el motivo de la estructuración del programa, de la programación estructurada. Dar una cobertura coherente a un programa y la reutilización de las funciones. Entonces, lo primero que os he dicho es se crean bloques funcionales diferentes al módulo principal. Entonces, ¿cómo se crean esos bloques en TIA Portal? Esas funciones. Vamos a ver que hay dos tipos de bloques, dos tipos de conjuntos de programas. Las funciones propiamente dichas, que se denominan con las letras FC, y los bloques de función, que se denominan con FBC, ¿vale? FB, bloques de función. La diferencia entre una y otras es de matiz, aunque tiene una parte importante. Las funciones son bloques únicos. Las variables que se pueden valorar en una función, las variables que se intervienen en una función, están en el interface de esa misma función. Se describen o se declaran en el interface de esa misma función. Sin embargo, los bloques de función se pueden declarar variables dentro de ese bloque de función, pero también tienen adscrito una base de datos, un bloque de datos, una DB. Esa es la diferencia en TIA Portal entre lo que es una función FC y lo que es un bloque de función FB. El FC es único, como tal, una función, y el FB es una función que tiene adscrito una base de datos, una DB. Ya lo iremos viendo. En principio, ¿cómo se crea una función? Pues una función se crea de la siguiente manera. Aquí en la diapositiva lo tenéis a modo tutorial. Dentro de la carpeta bloques de programa, daríamos agregar nuevo bloque. Digamos un botón derecho y daríamos agregar nuevo bloque. Me aparece esta ventana en la cual tenemos varias opciones. Crear un bloque de organización, un bloque de función o una función o un bloque de datos. Nosotros, sobre todo, lo que queremos serán bloques de función y funciones. El bloque de organización son bloques que tiene el programa con una función específica, previa, como por ejemplo el bloque OV100 que utilizamos como bloque de inicialización. Entonces ahí diríamos, en bloque de función, pondríamos el lenguaje de programación en el que quisiéramos elegir, por ejemplo COP, pero se podría elegir cualquier otro, por supuesto. La numeración, veis que ahí pone manual o automático, lo dejaremos en automático porque al crear la función el sistema da un nombre interno a esa función que sería FC y el número correspondiente. Entonces la numeración automática, cada vez que creamos una función, va aumentando en un número esa función y daríamos a aceptar. Más o menos sería así. Si nosotros vamos a lista de proyecto, en bloque de programa, que como veis al crear un nuevo, tenemos solamente el bloque main, botón derecho,
o bien dar aquí, agregar nuevo bloque, me da igual. En las diapositivas pone ahí botón derecho y agregar nuevo bloque, o simplemente dar aquí directamente, agregar nuevo bloque, un doble clic y aparece esa ventana. Iríamos a función FC1, el bloque, o sea, el nombre que me pone lo aporta el sistema. Yo podría poner aquí otro nombre, el que quisiera, ¿vale? Que sería, bueno, pues podría ser función principal 1, por ejemplo, ¿vale? Y daríamos y vamos a observar cómo se crea esa función aquí en esta parte. La función creada tiene dos nombres, por así decirlo, el que yo he puesto, ¿vale? Función principal 1, y luego el bloque, el nombre interno que el sistema utiliza siempre pone FC y un número. Y ese es el número que os he dicho yo, que puede ser automático o manual. Entonces se crea la función y al mismo tiempo se abre la función, lo veis aquí. Se abre porque yo he decidido que sea con el lenguaje COP, se puede cambiar y demás, ¿no? En mi caso así es como se crea una función. Para editar el bloque tenemos que hacer doble clic en el bloque correspondiente y ponernos a programar directamente, ¿vale? Ahora, una vez que yo he creado esa función, imaginaos que yo aquí creo esta función, pues pongo aquí un contacto y aquí pongo una bobina, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Y 124.1 y aquí, vaya, me ha creado un nuevo. Y aquí, pues Q124.1, por ejemplo, también. Entonces, para que se ejecute esta función, hay que llamarla desde el bloque principal. Es decir, las funciones que yo creo no se van a ejecutar, a no ser que yo las llame desde el bloque principal. O las llame desde una función que a su vez ha sido llamada desde el bloque principal. ¿Cómo se produce esta llamada? Aquí en la diapositiva lo tenéis. Y es en el bloque main insertar esa función. Como veis ahí. Y es como yo lo voy a hacer. Yo abro el bloque main. Este sería el bloque main. Y lo que haría sería, para insertarlo ahí, coger la función, sencillamente, y, bueno, tengo abierto aquí los dos bloques, se me han puesto así, pero vamos, normalmente se lo ponen aquí en el lado. O el bloque main, puedo ir al bloque main, que es donde estoy, o a la función, ¿vale? Entonces, para poner aquí y hacer la llamada, aquí simplemente se coge y se arrastra. Y se pone ahí. Y se suelta. ¿Vale? Esa es la forma de hacer la llamada en TIA Portal en el lenguaje COP a esa función. ¿De acuerdo? Es como conectarla de algún modo. Tiene una conexión que puede estar condicionada o no. Aquí la función se va a ejecutar en cualquier caso. Si yo pongo aquí una condición, solo se ejecutaría si se cumple esa condición. Y aquí esto lo puedo conectar yo a una salida o algo para indicar que esa función se ha ejecutado correctamente. Pero veremos más adelante cómo también puedo incluir variables en esta función. Lo vamos a ver más adelante. En cualquier caso, esa es la forma básica de crear una función y llamarla desde el bloque main. A su vez, si yo creo otra función, más funciones, puedo llamar a esa función desde otra función que haya sido llamada a su vez desde el bloque main. No sé si me entendéis un poco la estructura que se puede crear en ese sentido. Pero una función o un bloque de función me da igual, no se va a ejecutar si no ha sido llamado a partir del bloque main, que es el que se ejecuta cuando yo arranco un programa. Aquí está descrito que tenemos que coger, arrastrarlo y llevarlo ahí, para que lo veáis, que lo tenéis en la diapositiva. Si tenéis alguna duda, pues siempre se puede consultar en la diapositiva. Imaginamos que queremos hacer un programa de manera estructurada.
El programa lo podemos detener en diferentes módulos, en diferentes funciones. Según el proceso iremos realizando las llamadas a cada uno de ellos. Por ejemplo, imaginad que en el OV1, en el bloque main, tenemos ese programa. Tenemos 3 segmentos. Veis que en el primer segmento se activa la salida 124.0 a partir de la entrada 124.0. En el segundo segmento se ejecuta la función FC32, por ejemplo, pero solo si se activa la entrada E125.0, si no, no se ejecuta esa función. Y en el tercer segmento pues tenemos otro mando, ¿no? Por otra parte, la función FC32 sería este programa de la función FC32, por ejemplo, en el cual hay a su vez otra llamada a otra función FC33 si se activa la entrada E125.1 y luego tiene otros 2 segmentos. Y a su vez la función FC33, por ejemplo, tiene pues estos 3 segmentos de aquí. Imaginaos un programa así. ¿Cómo se ejecutaría ese programa? Cuando se establece el ciclo de programa. Se ejecutaría según el siguiente proceso. Si está activada la entrada E125.0, se ejecuta la función FC32, como veis ahí. Aquí, si está activada la entrada E121, se ejecuta la FC133. Se ejecuta todo y después ese regresa al punto donde lo había quedado. Y desde ahí se regresa al punto donde se había quedado el bloque principal. Ese es el ciclo de programa. Conforme, lo vemos otra vez. Se ejecuta el OV100. Si la E125.0 está activada, se ejecuta FC33. Si no, no. Si F125.0 no está activado, no se ejecuta y se ejecuta solamente el bloque principal y ya está. A su vez, si la E125.1 está activada, que es la que habilita la función FC33, pues se ejecuta la función FC33. Los 3 segmentos que tiene, lo que tenga. Al finalizar, la ejecución de la función regresa al punto desde donde había sido llamado, al siguiente segmento donde había sido llamado. Cuando finaliza esa función FC32, vuelve otra vez al bloque principal y ese sería el ciclo de programa. ¿Entendéis? Es un poco la forma de ejecutar la programación estructurada. Parametrización de funciones, plantillas. Hemos visto un poco en la diapositiva anterior el sentido de la estructuración, de hacer que no todo el programa vaya en el mismo módulo, sino necesita funciones que se ejecuten dependiendo de determinadas circunstancias. Pero antes os he dicho que otra de las razones de la programación estructurada es la reutilización. Y aquí es donde vamos a ver ese concepto. Parametrización de funciones o plantillas. Se trata de crear una función que pueda ser utilizada de distintas formas o en distintos entornos, con distintas variables. Cuando necesitamos utilizar una misma estructura varias veces, pero con elementos diferentes, se puede hacer una plantilla y después llamarla cada vez que la necesitemos. Por ejemplo, imaginad que tenemos varios motores, cada uno con su pulsador de marcha, con su pulsador de paro, con su relé térmico, con su contactor de motor, con su lámpara de marcha y lámpara de avería. Imagina que tenemos este programa de aquí. Este programa que hay aquí abajo, que si sois capaces de verlo, bueno, pues esto sería el pulsador de paro, perdón, este sería el relé térmico, este sería el pulsador de paro, que está programado abierto porque se entiende que es un contacto cerrado. Este sería el pulsador de marcha con su autoalimentación, el motor, ¿vale? Y esto sería cuando funciona el motor y cuando no funciona el motor. 2 lámparas, cuando funciona el motor y no funciona el motor. Aquí nos faltaría la lámpara de avería, que se podría incluir si se quiere, ¿vale? Pero entendéis que esto es una estructura reconocible por nosotros al menos. Un marchaparo con un contacto cerrado del relé térmico y 2 lámparas. En este caso, una lámpara cuando funciona el motor y otra lámpara cuando el motor está parado. Ya digo, podríamos incluir otra lámpara con el abierto del relé térmico para indicar cuándo ha saltado el relé térmico. Aquí no está incluido en este ejemplo, pero bueno, podría ser así. Pero es una estructura reconocible y es posible que en un sistema pues tengamos un número determinado de motores y cada uno tendrá su pulsador de marcha, su pulsador de paro, su relé térmico independiente. Entonces, en lugar de tener que hacer una estructura
un programa para cada motor, para cada contactor, para cada pulsador de marcha, para cada tal, pues lo podemos crear, es una única. Dentro de esa, crear las variables internas, que veis que están aquí creadas. Veis que tenemos aquí esos parámetros, ¿no? Que veis que es, parece térmico, paro y marcha, ¿veis? En el entorno que pone input ahí. La variable de salida, ¿vale? Que veis ahí que es output, marcha motor, paro motor, avería motor. Esas son las salidas. Y luego una variable de entrada y salida, in-out, que es el propio motor, que sería el contactor. Por decirlo de algún modo y que los entendamos, lo que pone térmico sería el contacto cerrado del térmico. Donde pone paro es el pulsador de paro. Marcha sería el pulsador de marcha. Luego, como variables de salida, output, tenemos marcha motor, que es la lámpara de marcha motor, que es una salida pura y dura. El paro motor, que también es una salida pura y dura. Avería de motor, que aquí no está porque no cabe, pero tendríamos otro segmento con la avería de motor. Y la variable de entrada y salida, que es el propio contactor, que aquí lo llamamos motor. Son variables internas de esta función. Ahora lo voy a hacer yo todo esto, pero simplemente para que lo veáis aquí. Primero se configuran los parámetros. Segundo, creamos el programa. Y después podemos utilizar esa función tantas veces como queramos, metiendo esa función en nuestro programa main. De esta forma, por ejemplo. Utilizamos esa función, FC2, por ejemplo, con la entrada del térmico en 124.0, la del primer paro en 124.1, la primera marcha en 124.2, el contactor el A124.0, que como veis ahí trabaja como entrada y salida, y luego las salidas propiamente dicho de luz de marcha, luz de paro y luz de avería. Y en el segundo motor, pues la misma función, con otros pulsadores de marcha, otros pulsadores de paro y otro relé térmico. ¿Entendéis el tema de la reutilización? Esto sería de esta forma. Vamos a crearlo aquí. Empezar creando una nueva función. Agregar nuevo bloque. Bloque de función. Lo creamos, lo vamos a llamar así. Bueno, vamos a llamar de otra forma. Mando motor. Lo tenemos aquí y, bueno, voy a crear mi programa. Y aquí lo tenemos el interface que vamos a crear esto. ¿Vale? Y tenemos entonces agregar. Vamos a agregar. Este es el primer paso que teníamos que haber hecho realmente, ¿vale? Con los mismos nombres que aparecen aquí. Térmico, paro y marcha. Las tres entradas. Térmico. Bull. Aquí. Paro. Y aquí marcha. Variable de salida. Es marcha motor, paro motor, y avería motor. ¿Vale? Inout, entrada y salida. Ponemos inout porque el motor
como tiene contacto, hay que utilizar el contacto de autoalimentación, funciona tanto como una entrada como una salida. Por eso es in-out. Es decir, el hecho de que el motor esté en in-out es porque tenemos ahí el contacto de autoalimentación. Entonces sería motor. Motor sería el KM1, por así decirlo. Estoy poniendo los mismos nombres que la diapositiva para que lo veáis. Pero en realidad pues sería, a lo mejor, pulsador de marcha sería S0, pulsador de paro S1, lo del motor sería KM1, ¿vale? Más o menos sería esto un poco. Ese es el interface que tenemos creado. Eso es lo primero que tendríamos que haber hecho realmente, y luego ir al programa y en el programa meter todas esas variables. Aquí ponemos los nombres que indica. Esto sería avería térmico. Aparece ahí térmico, pues térmico. Damos. Esto sería paro motor. ¿Vale? Paro motor, que es una salida, o sea, es una entrada, ¿vale? No, es una entrada, perdón, paro, sería paro, cuidado. Sería paro, efectivamente. Esto sería marcha. Fijaros cómo el carácter que pone delante, pone un carácter almohadilla, como que eso pertenece, es una variable interna, una variable de la plantilla. Luego aquí esto sería motor, igual que aquí. Esto que sería marcha motor. No, esto sería motor también, efectivamente. Marcha motor sería esto, perdón. Es una salida. Esto también sería motor. Y esto también, esto sería paro motor. Ahora iríamos al otro. Nos falta. Claro, si lo he programado abierto, es porque entendemos que el paro sería un pulsador normalmente cerrado. Es decir, usted efectivamente te has dado cuenta que lo he programado al revés de como sería un pulsador de paro, lógicamente. El pulsador de paro es normalmente cerrado, pero como entiendo que la entrada que hayamos conectado al autómata es ya normalmente cerrada, pues lo invierto. ¿De acuerdo? Entonces sería térmico. Y esto que sería avería motor. ¿Vale? Esa es la forma de crear una plantilla parametrizada. Y luego ya, bueno, pues en fin, tenemos ahí la plantilla. Y fijaros bien, ahora yo si quiero llamar a esa función desde main, pues yo lo puedo llamar con distintos mandos. Es decir, yo pongo aquí mando motor en este segmento, por ejemplo. ¿Y veis cómo aparece ahí la función ahora? Esta función, como tiene variables de entrada y variables de salida, me está pidiendo esos datos de variables de entrada y variables de salida. Yo aquí puedo poner ya los datos que quiera. Si hay otro segmento, por ejemplo, aquí, puedo llamarla por segunda vez, por tercera vez. Esto lo haría desde aquí también. Por ejemplo, esta también. Y puedo llamarlo tantas veces como quiera, con tal de luego poner, claro, las variables que corresponden a cada motor. Tengo dos motores, por ejemplo. Y este mismo motor, pues, por ejemplo, aquí puedo utilizar la variable, el térmico que voy a tener que estar autómata es la i124.0. El paro tengo la i124.1. En marcha tengo la i124.2. El motor, pues es una salida, la Q124.0. Esta otra salida es la Q124.1. Esta otra es la Q124.2. Y esta, por ejemplo, la Q124.3. Y luego a lo mejor yo tengo otro motor con otras variables que metería ahí en la siguiente función. ¿Entendéis? Es decir, tal y como se especifica aquí en la plantilla, ya no voy a seguir haciéndolo más, pero vamos, sería más o menos eso. Eso que veis ahí. Eso es lo que se llama parametrización de plantillas. Parametrizar una función o reutilizarla. Que es otro de los motivos por los cuales se establece la programación estructurada. Pasamos a un nivel más, que es programar en Graphed.
es un entorno donde ya vamos a poder utilizar el lenguaje Graph como tal. Pero para programar el Graph no lo podemos hacer en una función normal, ni en el módulo main directamente, sino que tenemos que crear un bloque de función, tenemos que crear un FB, al cual va a ir asociado una base de datos, con un montón de datos sobre cada una de las etapas, las transiciones y demás, que podemos utilizar, pero siempre de manera inseparable cuando yo inserte la función cuando yo inserte ese bloque de función dentro del main, se va a crear una base de datos para esa función, para ese bloque de función. ¿Y cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Una forma muy parecida es agregar nuevo bloque. Y en este caso, lo que sería crear un bloque de función con el lenguaje Graph. Como veis ahí en la diapositiva. Damos al bloque de función, elegimos el lenguaje Graph, le ponemos el nombre que queramos, bloque 2 o Graph principal o Graph de mando, lo que sea, y daríamos a aceptar. Y a continuación se crea el bloque y se abre, igual que la función que se crea y se abre, exactamente igual. O si no se abre, vamos, normalmente se abre, pero si no se abre, lo que tenemos que abrir otra vez cuando entremos es hacer, claro, doble clic en ese bloque que hemos creado. Veis que se crea con el bloque /2 por defecto, el nombre, y el nombre interno FB1. El nombre interno no lo podemos cambiar, FB tiene que ser, y luego un número, que lo pone automáticamente o manualmente, si queremos a la hora de elegir el bloque. Pero luego nosotros podemos darle un nombre nuestro a ese bloque. Ahí lo pone como bloque, como nombre por defecto, bloque /2 y ya está, simplemente. Y a partir de aquí se abre el bloque de esa forma, ya con una etapa inicial. En un bloque de función Graph podemos crear una o varias cadenas, uno o varios Graph dentro del mismo. Es que aquí a la derecha pone cadena 1, nueva cadena, porque podemos crear más cadenas. ¿Vale? Daros cuenta que aparece también este signo de como que hay un error en la cadena, porque la cadena no está cerrada. Hasta que la cadena no se cierre, es que tiene aquí la flechita para ir siguiendo, poniendo etapas o cerrarla sobre algún punto. Siempre que esté esta flechita es que la cadena no está cerrada y siempre dará un error y no te va a dejar de guardarla. Entonces es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Aquí va a haber que insertar los objetos. Fijaros bien que aquí hay figuritas como que podemos insertar una etapa y una transición, o solo una etapa, o solo una transición, o un punto que nos llaman aquí pozo, que es por cerrar, sencillamente, por si no queremos, si no hemos terminado el graph, pues decir, ahí cerramos y ahí no, eso no sirve para nada, no se queda ahí parado, vamos. O un salto. Aquí no podemos hacer como estáis haciendo en el FluidSync, por ejemplo, llevar la línea de abajo para arriba. Aquí todos son reenvíos. Si yo quiero llevar de una etapa que está abajo a otra etapa que está arriba, o una etapa que está a una parte y tal, tengo que meter esa flechita de ahí y en la S indicar la etapa a la que llego. Aquí la apertura de etapas alternativas o divergencias OR, y aquí la apertura de etapas paralelas o simultáneas. Y luego aquí los cierres. En fin, tenemos distintas opciones para ir colocando. Y se trata básicamente de eso, de ir colocando los objetos. En principio es solamente eso. Luego vamos a ver cómo se meten las transiciones, las acciones asociadas, los matices que tienen las acciones asociadas y todo eso. Pero en principio, programar el Graph se trata de dibujar el Graph que nosotros ya previamente hemos diseñado. Siempre tenemos que hacer el diseño en papel y luego hacer el programa, porque si no, el lío puede ser grande, porque además no se ve bien el Graph de manera completa a veces, o hay que hacerlo muy pequeñito para verlo. Pero yo siempre aconsejo que se haga el Graph primero en papel y luego se programa. Esa es la cuestión. Ahí tengo para insertar etapas, para insertar saltos y pozos, que se llaman, ramas alternativas, ramas simultáneas y cierre de ramas. Propiedades de las etapas. Vamos a ver
primero cómo meter varias etapas. Por ejemplo, tal y como lo estamos haciendo, a ver si me lo puedo hacer bien. Esto lo voy a borrar para que no me dé error. Y vamos a agregar un nuevo bloque tal y como lo he explicado yo. Bloque de función. El lenguaje graph. Es el único que me permite. Si yo hubiera seleccionado función, no sale el lenguaje graph aquí, ¿eh? Como veis, bueno, sí, pero de algún modo no te lo permitiría. Tiene que ser el bloque de función. Ahí. Se pone en bloque de función en cualquier caso. Lenguaje graph y vamos a aceptar. Y directamente aparece ahí lo que hemos visto en la diapositiva. Se abre el graph con la primera etapa. ¿Lo veis ahí? Yo quiero meter etapas, por ejemplo, meter una etapa aquí. Otra etapa transición. ¿Veis cómo denomina las etapas? S1, step 1, ¿vale? S2, step 2. Vamos a ver, supongamos que queramos ya cerrar el graph. Pues ahí habría que meter un salto y decir a qué etapa lo quiero llevar. Pues lo voy a llevar a la etapa, o lo llevo así simplemente, ¿veis? Con la flecha, o indicándolo aquí, a la etapa 1. ¿Vale? Entonces ya fijaros cómo ya ha desaparecido ese signo rojo que había. Ya he cerrado mi cadena. Voy a cerrar de momento esto aquí. Se pueden poner también variables, ¿eh? Todas las funciones y eso se pueden poner variables de entrada y salida, aparte de las variables que ya tiene el sistema, ¿eh? Pues son variables internas que ahora de momento no lo vamos a ver. Pero bueno, aquí tenemos nuestro graph, un graph de 3 etapas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo se meten las acciones asociadas y cómo se meten las transiciones. Por ejemplo, en las diapositivas aparece cómo meter acciones asociadas. Primero, antes de nada, las propiedades de las propias etapas. Si yo quiero crear, porque al crear el graph se me crea esta etapa inicial, veis que tiene doble línea. Si yo quiero crear aquí una nueva cadena, aquí quiero crear una nueva cadena, que sería así, insertar cadena, ahí. Tengo la cadena anterior y esta nueva cadena que tengo aquí. Y fijaros que esta etapa no se considera como etapa inicial. Si yo quiero que sea, porque sean dos cadenas diferentes en el sistema, tengo por ejemplo una cadena de mando, un graph de mando y un graph de producción, como en la práctica 5.3, que tenéis que hacer dos graphs, el de marcha paro y el graph principal. Pero esta etapa no se ha creado como etapa inicial y por lo tanto cuando vaya a ejecutarlo esa etapa no se va a inicializar. Si yo quiero que también se inicialice esa etapa, tengo que crearla como etapa inicial. ¿Veis aquí? Estas son las propiedades de las etapas. Yo lo marcaría como etapa inicial. Y automáticamente veis que se pone ahí las dos líneas. ¿Lo veis ahí, no? Yo puedo crear aquí otra cadena y cerrarla esta. Pues igual, llevándolo a la primera. Haciendo un salto a lo que aquí llamaríamos S4. En fin, que se pueden crear varias cadenas, ¿eh? Ya lo veis. ¿Cómo se crea una nueva cadena? Una nueva cadena se crea en la opción crear cadena, que es esta de aquí. Aquí veis estos menús. Aquí es eliminar cadena y aquí es crear una nueva cadena. Y estas otras son formas de ver el graph. Vista cadena o vista general o vista por etapa individual. ¿Vale? Estas dos son importantes porque aquí yo puedo ver las propiedades de la cadena en general o las propiedades de una etapa. Tengo seleccionada la etapa 4, por ejemplo, esta de aquí. Si yo quiero ver las propiedades de esa etapa, daría aquí. Y veo las propiedades de esta etapa, que ahora no conocemos nada de todo eso, pero ya lo iremos viendo. Estas son opciones solo de la etapa 4. Vamos a ver luego lo que es interlock, supervisiones, las acciones, las transiciones,
pero solo la etapa 4. Cuando se me ponga así es porque estoy viendo solo una etapa. Si quiero ver toda la cadena, doy otra vez aquí. Bien, vamos a la cadena anterior. Dejamos esta cerrada, de momento. Y seguimos con la diapositiva. Tenemos nuestro gráfico de 3 etapas. Vamos a ver cómo sería. Aquí podemos dar, ya digo, para crear una etapa inicial o simplemente para definir algunas de las propiedades del gráfico. Configuración de las transiciones. ¿Cómo meto yo las transiciones? Pues lo veis ahí. Es pinchar sobre la transición y se me abre esa subventana de ahí. Si yo voy al Grapher y pincho sobre la transición, ¿veis aquí? Pincho aquí. Y se me abre aquí una especie de segmento donde yo puedo poner contactos abiertos, cerrados y demás. Si no me aparecen los contactos y tal, sabéis que los podéis sacar de aquí. Del tema este de las instrucciones que hay aquí. Instrucciones COP, instrucciones Grapher, en fin. Tenemos en esta parte de aquí. Así es como se crean las transiciones. Por ejemplo, un solo contacto. Vamos a poner 2. Puede ser la condición inicial y un solo contacto. Cuando se me ocurre esto es porque se me han quedado la transición, pues puedo hacer yo todo lo grande que quiera para verlo. He metido ahí un montón de contactos sin darme cuenta. En el caso 3, bueno, pues voy a borrar 1. Y ahí también pongo los nombres de las variables, los que tenga que poner. Así es como se meten las transiciones. Sencillamente así. Puede ser más o menos compleja como lo tenemos aquí. Lo veis ahí. Las acciones asociadas. ¿Cómo se meten las acciones asociadas? Tocando en ese punto. Para editar las acciones. Entonces ahí se me abre otra subventana en la cual aparece una serie de filas y cada fila será una acción. La acción propiamente dicha se pone en la columna acción y luego estas otras columnas son para poner las propiedades de esas acciones. Lo más habitual es poner por obligación la columna acción y la columna identificador. Eso es obligatorio y los demás son opcionales. El identificador es la forma en la que se va a ejecutar la acción. La forma que nosotros sabemos cómo se ejecuta la acción en la forma normal es con la letra N. ¿Qué quiere decir? Que esa acción se ejecuta siempre que estemos en esa etapa. ¿Vale? Si yo quiero crear aquí una acción asociada, esto es decir que lo puedo cerrar en cualquier momento para visualizarlo. Veis que si tengo todo abierto va a ser complicado verlo. Si yo quiero dar aquí una acción, por ejemplo, en la etapa 2, tocaría aquí. No hace falta doble clic, en realidad, con tocar una vez es suficiente. Y aparece esa tabla. Yo la acción pues puede ser la salida Q124.0, que será la salida motor. ¿Vale? Y en el identificador, que me obliga a poner algo, es donde yo tengo que poner el tipo de acción. Normalmente es la N, que es activar mientras la etapa esté activa. Fijaros todas las opciones que aparecen ahí. La normal es la N, ¿vale? Pero inmediatamente antes es la L, que es activar esa acción durante un tiempo limitado. ¿Sí? La acción se ejecuta al entrar en la etapa durante un tiempo que habrá que indicar después, claro. Luego tenemos con retardo a la conexión, con retardo con retardo a la conexión, que sería la contraria, ¿vale? Que dice que va a funcionar después de un tiempo. Y luego otras dos que por no verlas todas. Es poner a 0 y poner a 1. Set y reset también. Son las tres que más se utilizan. La N, o bien la set, o bien la reset. La N funciona durante toda la etapa. Cuando pasamos a la etapa siguiente se quita, a no ser que la volvamos a meter otra vez. Con S funciona en esa etapa y en las siguientes, mientras que no aparezca un reset de esa misma acción. ¿Entendéis?
Y si yo quiero que se ejecute durante 7 etapas seguidas, pues en la primera pongo un set y luego hasta la octava etapa no pongo un reset de esa misma acción. Sería eso, ¿vale? De momento nos quedaremos con eso. Tienes opciones de contador descendente, poner a 0, en fin. Nosotros de momento vamos a empezar a trabajar con la N, con la R y con la S. Se puede utilizar también el retardo a la conexión para poner una especie de temporizador, aunque hay otras opciones que ya veremos. Pero aquí no sería necesario realmente utilizar temporizadores, por así decirlo, como podríamos hacer cuando hacemos el graph con contactos. Si queremos una etapa temporizada, el graph con contactos, ya lo expliqué en la unidad anterior, hay que poner un temporizador en la acción asociada y luego un contacto del temporizador en la transición. Aquí se puede hacer con la opción D y utilizando un marcador. Ese marcador funciona después de pasado un tiempo y luego el contacto de ese marcador utilizarlo como temporizador. En cualquier caso, es un poco un adelanto de lo que os estoy diciendo. Vamos a continuar con esta diapositiva con los eventos. Son opciones que me da el sistema. Por ejemplo, para que entendáis un poco, eventos son circunstancias o situaciones que se pueden añadir, atributos que se pueden añadir a las acciones. Concretamente, es interesante ver el S0 y el S1, que es etapa entrante y etapa saliente, que quiere decir que esa acción se va a ejecutar solamente en un ciclo de programa al entrar en la etapa o al salir de la etapa. Solamente se va a ejecutar en un ciclo de programa al entrar en la etapa y al salir de la etapa. En principio no parece que tenga mucha utilidad, ¿eh? Pero si estamos haciendo programas, ¿cómo lo diría yo?, donde hay una variable que queremos que vaya creciendo en cada vuelta. Normalmente en programación, cuando queremos que una variable vaya creciendo, hacemos una función que dice, si la variable es n, por ejemplo, n, 2 puntos igual a n más 1. Su programación se hace habitualmente para que crezca en cada vuelta. N, 2 puntos igual a n más 1. Cada vez que se ejecute se incrementa una vez. Bueno, pues si una instrucción, por ejemplo, como esa, la ponemos con una acción simplemente n en la etapa, se va a ejecutar en cada ciclo de programa y se va a desbordar. Porque va a hacer n más 1 el primer ciclo, n más 1, n más 1, n más 1, n más 1, y se va a desbordar enseguida. Entonces, si lo queremos activar en modo flanco, que sería lo interesante, cada vez que entre la etapa solamente se incremente en 1. Y no esté funcionando todo el tiempo que esté en la etapa. Pues esa sería una opción. Añadir un evento tipo S1 al entrar en la etapa, que solo se ejecute en un ciclo de programa. Entonces crece uno solo. Sería un poco esa la utilidad de esos eventos, ¿eh? Y luego en el interlock es una condición adicional. Es esa condición que poníamos, por ejemplo, cuando en la unidad 5, cuando estudiamos lo de la secuencia de emergencia, los que hayáis hecho la 5.3, en la emergencia, cuando queríamos poner en la acción asociada, condicionarlo con la seta de emergencia, línea, ese rabito, esa condición adicional, ahí es donde está el interlock. Ese es el interlock. Y ahí simplemente ponemos sí o no, o ponemos el interlock o no ponemos el interlock. Luego el interlock hay que programarlo aparte, que es la condición adicional para esa acción. Señalando C interlock ahí, estamos diciendo que la acción esa va a depender del interlock. El interlock solamente es una función que se crea y que va a condicionar la etapa. Perdón, va a condicionar la acción. Por ejemplo, si queremos que el tema de la grúa, cuando yo puse la seta de emergencia, se pare, bueno, pues el motor, cuando se mueve en esa dirección, esa acción le pondremos el interlock. Y en el interlock pondremos la seta de emergencia, el contacto de la seta de emergencia. El interlock es la condición adicional a la acción. Es una condición de bloqueo. Digamos que sería más o menos así. Si yo quiero que aquí, bueno, aquí no hemos puesto n, pongamos n, aquí, bueno, aquí son las opciones que lo vamos a poner, y aquí vamos a poner que dependa del interlock. Entonces esa acción va a funcionar de manera normal, siempre que estemos en la etapa y siempre que se cumpla el interlock, el interbloqueo, ¿vale?
¿Y el interlock? ¿Cómo se programa ese interlock? Pues el interlock se programa en vista de etapa, aquí, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Y el interlock se programa aquí, por ejemplo, con un contacto cerrado de la seta de emergencia, por ejemplo. ¿Vale? Esa es la forma de programar ese interlock. Es, repito, en vista de etapa, en vista de cadena, en la acción asociada, poner que dependa del interlock y luego programar el interlock de esa manera. ¿Conforme? ¿Veis ahí? En vista de etapa ponemos las funciones de enclavamiento y ya está, que es lo que yo he hecho ahora. Una vez que se ha realizado el grapher, en el bloque de función, salvamos y lo cerramos. Y a continuación hay que llamarlo desde el bloque de organización OV1, lógicamente, que es arrastrándolo. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Para hacerlo, aquí como hay un error, lo que tengo que hacer es poner aquí algo. Por ejemplo, y aquí. Bien. Entonces, si yo quiero que el graph se ejecute, yo lo que tengo que hacer es, como cualquier otro bloque, insertarlo en el bloque main o en una función que haya sido llamada desde el bloque main. ¿Vale? Entonces, desde el árbol del proyecto cogemos y lo arrastramos hasta el bloque main y ya está. ¿Vale? Y se crea esa base de datos. ¿Veis que aparece ahí tanto por ciento db1? Pues al hacer eso, se me crea esa base de datos. De momento yo aquí no la tengo. ¿Veis que aquí de momento no está? Entonces yo en el bloque main yo quiero insertarlo en este segmento, por ejemplo. Yo cojo el bloque lo arrastro y me aparece la opción de crear, que se crea automáticamente la base de datos. Yo le digo que sí. Daros cuenta que aparece un nombre único con una numeración manual DB1 automático y al aceptar se inserta ahí, lo veis, ya está insertado el bloque. Con todas estas variables que ahora de momento no vamos a tocar nada, simplemente sabéis que este es el bloque del graph. Para que se ejecute el graph que yo acabo de crear, debo arrastrar y ponerlo ahí. ¿Vale? Y fijaros cómo aquí se ha creado ese bloque. ¿Vale? Si yo hago alguna modificación, normalmente esto lo haremos al final del graph, porque cada vez que hago una modificación del mismo y yo lo quiera volver a insertar, o sea, cada vez que hago una modificación lo tengo que volver a insertar, que es lo que os quería decir. Yo aquí la modificación, digo, me he equivocado, este no es el 125.3, sino es el 125.4, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a guardar y normalmente si ahora quiero insertarlo, me va a intentar crear otra base de datos. Entonces no podemos estar ahí creando base de datos y base de datos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer, o si la creamos, borrar la anterior. Voy a dar aquí el número 2, ¿veis? Entonces yo lo pongo manual, por ejemplo, lo dejo en el número 1 y a ver si me permite. No me va a permitir. Habría que borrar el anterior porque no me lo va a permitir. ¿Ves? Ya existe. Entonces, bueno, pues si no, aquí daríamos el 2 y aquí ya se ha creado otra. Esta ya no me sirve. ¿No? Otra opción es borrarla. Antes de hacer eso, borrarla, la base de datos y hacer la transferencia aquí. Ahí aparece otra vez el DB1. Para no tener que andar, cada vez que lo metamos, no se cree una base de datos diferente. Que al final tengamos aquí una lista de base de datos para un mismo bloque. Porque os va a pasar eso. Uy, esto tengo que cambiarlo y tal. Porque lo ponéis en funcionamiento, no funciona, hay que cambiarlo. Pues entonces lo que tenéis que hacer es borrar la base de datos anterior y luego volverla a meter otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, y esto hoy lo vamos a dejar aquí ya. ¿De acuerdo? Bueno, pues.